Muy interesante el momento que vive América después de esta triple decepción de no poder ir a ganar la Conca Champions, no poder ganar la Liga y no poder ir al Mundial de Clubes. La directiva ya apunta a una regeneración, una reestructuración donde estarían incluidos varios elementos de ataque. Por ejemplo, Diego Valdés es prácticamente un hecho que se va a Brasil, al Fortaleza. Un jugador que desde hace algunos meses, no solamente un semestre, Paco, bienvenido Paco Gabriel, ya traía de alguna manera cierta distancia con Jardine. Cuando empiezan los títulos, Diego Valdés, que en el primer título era imprescindible, después entre las lesiones y otros jugadores que aparecen, fue perdiendo protagonismo y bueno, Diego Valdés es un hecho prácticamente que se va. ¿Quieren que agreguemos, bueno, qué tan significativa te parece, Paco, esta salida en cuanto a pérdida americanista y cómo compensarla? Bueno, me parece, Javier, que no es la mejor versión de Diego Valdés. Diego Valdés llegó a ser el jugador más importante de América, casi era imprescindible en el 11 titular y después fue por lesiones o por distintas razones fue de más a menos hasta recientemente ya no ser tomado en cuenta, primero por la lesión y porque no llegó a estar al 100% ya en la liguilla. Creo que ya es momento de que se vaya Diego Valdés, quien llegó a ser, por supuesto, el jugador más importante de la América. ¿Coincide, Roberto? Jugadorazo, Diego Valdés. Y sí, creo que ya dio en el América lo que podía dar, lesiones, intermitencias en cuanto a potencial, en cuanto a cualidades. Bueno, no tiene otro jugador que pueda funcionar ahí como número 10, ¿no? Eric Sánchez ha hecho un gran trabajo, pero no es de las mismas características, ni pisa las mismas zonas con la autoridad que llegó a hacerlo Valdés. Pero sí, hay ciclos a veces que se terminan, aunque sea caer en ese lugar común, y creo que el de Diego Valdés ya terminó en América. Ahora la estrategia, Ricardo, y tú sabes de esto, es el Moneyball famoso, ¿no? Los jugadores que ya tienen que salir porque cierran ciclos, ¿cómo puedes todavía, evidentemente, generar un recurso, ¿no? Porque, por ejemplo, Del Rosum se dice que lo quiere negociar en la propia Liga MX, ¿no? ¿Es momento de cerrar el ciclo de Diego Valdés? Sí, yo agregaría lo que bien mencionaron mis compañeros, desgaste. Desgaste en la relación, desgaste con los compañeros, es natural en el fútbol, por eso es importante renovarse. Te lo veo desgastado, la calidad la tiene y de sobra. A lo mejor llegar a otro equipo ahorita sería muy bueno para él y volverse a ilusionar, nuevos compañeros, nuevo proyecto. Entonces, agregar nada más eso, es un grandísimo jugador. Y esa posición, pues en los últimos partidos, a veces era el chiquito y a veces era el mismo Fidalgo, el que jugaba ya como media punta y ponía dos contenciones, uno de ellos el chiquito de ida y vuelta, y Cervantes, por ejemplo, o el regreso de Jonathan, que ese también está ya a punto de irse, ¿no? Está Brian, está Araujo, está Del Rosum, está probablemente Jonathan, son varias las bajas y es una renovación la que tiene que hacer el América, porque pierde para mí una de sus fortalezas más importantes, que era el desequilibrio, la profundidad, la asistencia y el gol que tenían los jugadores que jugaban por fuera. A Jonathan Dos Santos, Hugo, cambiamos de jugador, se dice que le van a dar 6 meses más. ¿Te parece que Jonathan ya estuvo ahí o está bien? Sí, estoy de acuerdo que Jonathan es un jugador que ayuda mucho tácticamente. Tal vez a algunos no les guste su estilo del actual América, porque el América es muy dinámico y cuando llega el balón a sus pies, como que se detiene el juego. Entonces, eso para algún entrenador le puede servir en determinados momentos y en determinados partidos. Yo creo que sí es conveniente que Jonathan siga por lo menos 6 meses y ver y poderlo utilizar. Lo que sí noto es, como bien dijiste, el desgaste que hay entre Valdés y el técnico, Jardín también. Hay situaciones en las cuales, no sé si es por mentalidad, no creo que sea por nacionalismo, porque en un equipo pues no se ve, pero siempre quieras o no, como que un brasileño y otras nacionalidades, pues indudablemente a lo mejor no hay un feeling interesante. Pero como que he notado, digo desde fuera, que lo que detecto, no lo sé porque no he estado ahí dentro y veo cuál es el contacto, que no ha habido buen rollo, como que ha habido un distanciamiento entre Jardine y Jardine y Valdés. Y Brian. Bueno, otros Valdés, jugadores, porque también lo que está pensando la directiva, si quieren cambiamos de jugador, es cómo no armar a tus rivales más próximos, porque Diego Valdés estará yendo a Brasil, hablaremos de Brian Rodríguez.
que Brian está cerca del Inter de Miami, jugaría con Luis Suárez, su paisano, juega con Messi, obviamente La Plata, ¿no? Está en negociaciones. Ahora hablamos, Rodrigo Aguirre, ¿se tiene que ir, Roberto? No sé si se tenga que ir, pero no sé si preguntarle a él, ¿vas a ser el Aguirre del primer torneo o del segundo y el tercero? No ha sido muy inconsistente, otro jugador con un potencial enorme. No sé si la incertidumbre de soy titular o no, soy centro delantero o no, porque no lo veo como centro delantero fijo. Hacía muy bien el trabajo acompañando a Henry Martín. Henry Martín, que es una pieza fundamental, pero con la que no han contado cabalmente. Aguirre, yo te diría, depende de cómo lo vea Jardine. ¿Me puedes rendir o no puedes volver a rendir lo que rendiste? Y si no, pues busco a alguien. Es que en todos estos casos, como el de Jonathan, puedo prescindir de ti, pero ¿quién va a ocupar tu lugar? Jonathan, bueno, que se vaya si va a venir alguien que lo supla. Si no, creo que Jonathan Dos Santos es un jugador muy eficiente en su trabajo que te garantiza un mínimo de rendimiento. Entonces, en cada caso te vas, pero ¿quién viene en tu lugar? ¿Coincides con lo de Rodrigo? Sí, yo deshacerte de un jugador que ya viste que te funciona no es fácil. Además viene una pretemporada. O sea, para mí América se desgastó físicamente. Además de todo lo que se menciona en la parte anímica, ¿no? de los golpes que ha recibido recientemente, hubo un desgaste por la cantidad de partidos que era previsible. En el caso de Diego Aguirre, con el descanso, con las vacaciones, una muy buena pretemporada, yo no dejo ir a un jugador así. Bueno, sobre todo si le vas a dejar claro su rol, ¿no? Porque América por ahí dicen que busca Jardín un extremo izquierdo brasileño para sustituir a Brian, y también podrían estar buscando un 9 y decirle al propio Henry Aguirre, o sea, a ver, Henry, tú vas a ser el 2 y Aguirre va a ser el 3. No, ahí prescindirían de uno de ellos, ¿no? Sí, no todos los extremos brasileños son... No, aparte del brasileño, sí, un 9. Sí, a lo que voy es de que se puede ir Brian, se puede ir Aguirre. Valdés. Ya sabes lo que te dieron. Llegar a sustituirlos y a obtener los mismos resultados, no digo que sea un volado, pero no hay garantía. Cuando tienes un jugador así, hablas con él, evidentemente, ves si te puede regresar a ese nivel, si es un desgaste emocional, si es un desgaste físico, y con una buena pretemporada lo metes nuevamente en el rol que tú le vas a asignar. Insisto, primero, y antes de hacerte de jugadores en América, yo primero vería si ya tengo una garantía o ya tengo jugadores contratados que te pueden dar un buen rendimiento, y después entonces sí me empiezo a... Pero fíjate, ¿cuántos partidos jugó? Esto es un tema, ¿eh? Sin centro delantero. O sea, nunca, teniendo a Esteban Lozano, que es un jugador de la sub-23, el más avanzado quizá, con buena presencia física, y que ahí está, no lo puso ni a él ni a Dávila, y habilitó bueno, jugó sin centro delantero. Empezó contra muchos Cruz Azul partidos. A veces con Valdés. Entonces, para mí es un tema eso. Rodrigo Aguirre, para mí yo lo veo mucho más jugando como segundo punta o como tiradito por el costado, pero no como centro delantero fijo él solo. Y creo que ha quedado demostrado. Sí se desgastó también, no tuvo un buen rendimiento, pero no creo que salga. Yo creo que se va a quedar junto con Henry y tratar de promover mucho más o tener más participación. Este muchacho Lozano tiene cosas y condiciones muy importantes que vimos en los 2 primeros partidos que jugó el América con la sub-20, creo, ¿no? 23. Ante la duda no le mueves, ante la duda de me va a funcionar igual el que venga que el que se va. Si no estás seguro, no le muevas. Ahí coincido, Aguirre ya lo conozco, que se queda. Pero ahí, en lo que menciona Paco, hay un ingrediente muy importante, la pretemporada. El América por primera vez, no sé en cuántos torneos, porque se lo facilitó también el AFC, va a tener tiempo para trabajar para el siguiente torneo. Y el tiempo primero lo tiene que utilizar en darles descanso a muchos futbolistas. Ya lo tuvo. Hay jugadores aquí a los que les urge, sí, pero era todo acuérdate pero era que con el empezó tiempo los 2. encima, sí empiezo con la sub-23 y todo eso, sí. Ahora voy a empezar de lleno el siguiente torneo con jugadores que primero lo que tienen que hacer ahorita es descansar. Me imagino que ya están descansando, ¿no? Pero ahí hay varios futbolistas a los que les urgía 10 días de no trabajar a ese ritmo, ¿no? Y si pusieron esta lista es porque hay rumores de que Sí, van a salir. Más que rumores en Y es algunos que casos. es lógico, normal. Después Sí. del tricampeonato, resulta que Jardiné lo que necesita es limpiar un poco lo que es el ambiente de vestidor, darle motivación. Jugadores que ya dieron su máximo, habrá que darle salida. Si hace falta delantero, pues habrá que buscar delanteros. Y estoy de acuerdo con Roberto, decir, no cambies a uno, por ejemplo, a Aguirre, no lo cambies hasta que no tengas a otro que te va a dar más. Pero si no tienes a alguien mejor
que Aguirre, pues mantén a Aguirre, no sé, 6 meses más, por si acaso, para que sea el segundo delantero, para que así siga. Y lo que sí siento que se va a echar mucho de menos es a Brian Rodríguez. Porque No, claro. Sí, claro. es un jugadorazo. No, ese cómo lo Y suples. él se va a ser una baja. y creo que para Dávila- sustituirlo va a ser difícil. Y Dávila se quedó corto, estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Creo que, bueno, las expectativas a lo mejor eran más altas, pero creo que se quedó corto. ¿De qué juega Dávila? Que alguien me diga si es por izquierda, por en medio, atrás o Pero por igual lo de necesitas. ofensivo, ahí de punta. Costo-beneficio económico, necesitas a Dávila a lo mejor igual, decirle, no vas a ser no vas a ser el titular. O sea, tú necesitas una banca poderosa. Este muchacho, Dilrosun, ese sí estoy seguro que se va. Sí. Pero yo creo que no se va de México. Yo creo que lo puede hacer quizá en otro equipo donde tenga un poco más de continuidad. Tiene desequilibrio, tiene velocidad. Le vimos hacer por ahí 2, 3 jugadas. Creo que entró bien en el último partido, pero sí creo que se quedó muy corto para lo que representaba el América por los costados, ¿no? Lo de Brian, si se llegara a dar su salida, bueno, estamos con lo de Víctor Dávila, pero si llegara a dar lo de Brian, imagínate, ¿hay algún equipo en México que se haya desprendido de jugadores de este nivel? Quiñones, Cabecita Rodríguez y Brian. No. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Yo creo que sí, primero tienes que analizar quién podría venir y después desprenderte de jugadores. Estamos hablando de jugadores que marcaron diferencia y que en su momento fueron los mejores. Brian en su momento era el mejor en el esquema Jardine. Pero, Paco, estamos hablando de un Más jugador desequilibrante. que va a alimentar a un equipo que está hablando del Miami, ¿no? Sí, el Inter. Por eso, entonces, si supuestamente el América va a estar peleando con los equipos importantes también de Estados Unidos, pues yo me estoy basando en cuanto al fútbol europeo. ¿Cómo vas a alimentar tú, Real Madrid, a un, no sé, Inter de Milán o al Paris Saint-Germain de un jugador muy bueno tuyo y se lo cedes a uno que te va a competir después? ¿Me explico? O sea, se lo dan a otro que no le va a llegar al nivel competitivo. Ahora, Cabecita Rodríguez tuvo un gran desempeño. Recordemos la cantidad de goles de parte interna, segundo palo que hizo, uno tras otro en cada partido. Después llega Quiñones, venden a Cabecita muy bien vendido y Quiñones tiene un gran desempeño y lo venden muy bien. O sea, el América no solamente ha quedado campeón, ha invertido mucho dinero, sí, pero también ha recibido mucho dinero de los juegos que ha vendido. Cabecita, Quiñones. No, y ahora por Brian seguramente recibiría muchísimo. Exacto. Entonces, yo creo que ha hecho las cosas muy bien. Sí, pero el área corres un operativa riesgo, y el área deportiva. Ricardo, corres un riesgo. Sí, ¿no? claro. A Cruz Azul le pasó. Cuando queda campeón con Juan Reynoso, se hablaba de que podría ser un equipo de época. Y se desprendieron, se empezaron a desprender de futbolistas año por vendieron diferentes todo. razones. Y al final lo terminaron pagando. Yo creo que Dávila y Aguirre se van a quedar como suplentes. Y yo sí creo que tienen que verse en el espejo, por ejemplo, de lo que pasó. O sea, si tu centro delantero va a ser Henry, no sé cuánto tiempo va a ser, porque Henry el tiempo lo está alcanzando. Si tienes un 9 nuevo, joven, figura, consolidado, que alterne con Henry y ahí tienes a Aguirre. Acuérdense que Cruz Azul pagó por Giacomakis y por el Toro casi 20 millones de dólares y terminó jugando y siendo la figura tu tercera opción. Sepúlveda con 3 millones. El América tiene que tener 3 ahí. Si quieres 2 fijos y uno que te puede jugar 2 posiciones, pero el América también, además de sustituir a Brian, yo creo que necesita un 9. Y si Además, si hubiera una disyuntiva entre Aguirre y Dávila, yo me quedaría con Aguirre. Yo también. pero los dos se pueden quedar, ¿no? O sea, porque yo Es creo que que el ellos América- dos y Henry, pues estamos con lo mismo. Los dos, Yo Henry, creo que un 9, hay que revitalizar y el esa sustituto de competencia. Tal Brian vez más Henry, Cendejas. Henry, Aguirre y otro centro delantero, que no sé si sea el mismo Esteban Y el, Lozano. y el Una extremo competencia izquierdo de que otro nivel. sustituye a Brian. O sea, el América necesita adelante. No, Brian el- tienen que suplirlo con un jugador de similar nivel, exacto. que va a ser Ahora, muy difícil. De medio campo para atrás, pues el América queda bien parado, ¿no? Queda sólido. Ahora, Estamos hablando de un equipo que es un equipo grande, el más ganador, que es el América. Entonces, uno como técnico debe de tener 2 jugadores por puesto, de que si no juega uno, juega el otro, y que los dos son titulares. ¿Por qué? Porque el desgaste físico que hay ahora mismo, la intensidad con el que se calendarización. juega y la cantidad de partidos, es lo otro, hay que tener a fuerza Sí. 2 jugadores por puesto. Y luego tienes un tercero que te pueda cumplir diferentes funciones, de lateral, medio y hasta contención por el lado izquierdo o derecho, y luego delanteros 3. ¿Qué pasa? Hay que estructurar un buen plantel. Esa estructuración de un buen plantel es pensando en lesiones, en desgaste físico actividad, y los la torneos. intensidad de los partidos que es en la actualidad. No, y tiene a Lex Cop también. compara, por favor, el América con cómo va a jugar el América. ¿Con línea de 4 o con línea de 5?
porque un partido con una, otra con otra, luego dos contenciones, luego uno, luego 4-2-3-1. O sea, jugó de diferentes formas. Por mucho, el América no tiene los mejores laterales de México. Cruz Azul, por ejemplo, lo que hace Jorge Sánchez Rotondi es extraordinario para mí, y así 2 o 3 más equipos, pero América, no me digas que en este momento Kevin y Borja son súper archirrecontra Pero laterales o carrileros. Ricardo, Borja y Reyes sí. Reyes lo hizo muy bien, Y Borja también. pero Reyes le falta... Borja también. Borja No, y Kevin terminó también, bien. Y Kevin en bien su momento, trabajado, después Kevin. al final no le alcanzó, no estuvo en el nivel que se esperaría de él. Yo creo que salvo lo de Henry y las lesiones que se juntaron de Brian y de Diego Valdés, que fueron 3 jugadores que normalmente eran titulares que se lesionaron, y que entonces dices, en este momento le faltó engrosar el plantel al América para esta recta final, pero el plantel me parece que estaba bien conformado. Se hizo una buena planeación, se conformó excelente. adecuadamente, las lesiones sí terminaron Y nada más pasándole para factura. agregar, de los que se presentaron en la fecha 1 y 2, pues muy pocos, ¿no? Yo esperaba un poco más. No hubo más oportunidades. Vázquez, el muchacho por derecha, Dagoberto, Sí, Dagoberto y Juárez. Espinosa. Eso sí, Juárez se consolidó. Juárez sí es, ya creó un defensa central. Araujo sólido. se va. ¿Todavía tiene cuerda Araujo para otro equipo en primera división? No, ya no. ¿Ya no? En México sí. En México sí. Sí. O sea, ¿no le das 6 meses en el Atlas o así? Yo lo veo ya. No seas tan exigente. Qué edad tiene? No, ya está sobre los que 3, 4, ¿no? Sí, pero bueno, un año más y A los juegas. 3, sin 4 problema, está ¿no? joven. Está Está joven. joven, chaval. Sí, hasta los 40 años. ¿Cuántos años tiene? La gente del América terminó, yo creo que generando, digamos, mucho negativismo respecto a Araujo, pero si tú revisas su historia en el América, sumó más de lo que restó, 33 para 34 tiene Araujo. Terminaron como muy choqueados con él. Pero es un jugador, hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que por distintas razones se les hace más grandes, se magnifican sus errores. Es el caso de Araujo. Se menosprecia sus 4 años titular en la Liga Española. Y el que regresa es Lichnowsky, ¿no? También, o sea, Lichnowsky es otra. es el otro Importantísimo. central que va a competir con Juárez y con Cáceres, ¿no?